Buenas tardes y bienvenidos a otro desquiciante episodio de Entropic, el podcast tropical. Para los que lo hayáis visto, hemos grabado un vídeo con Laura Ruiz en el que hablamos de comunidades aplicada a empresas, retención de talento, modelos de comunidades, hablamos de Techstars, hablamos de Tech Hub, hablamos de un montón de cosas, pero nos hemos venido arriba y queremos tocar otro tipo de comunidades, ¿no? Y aquí a mí me gustaría empezar, Laura, con la historia de Canciona, que es una empresa en la que tú participas, cofundas, y termina siendo una secta en una mansión. Correcto. O algo así, más o menos. Cuéntanos esa historia. Bastante así. Como inicio. Pues yo creo que, Canciona, básicamente hacemos canciones personalizadas para regalar. Si tienes a una pareja, un amigo, tu madre, es una ocasión especial y quieres mandarle un mensaje que le llegue al corazoncito, pues qué mejor manera de hacerlo a través de una canción, ¿no? Entonces, como veis, quizá no es inicialmente un SaaS escalable que sin hacer absolutamente nada pues pueda crecer. Hay un trabajo detrás y obviamente muchas formas de optimizarlo, pero hay algo detrás muy importante que es el alma del equipo. Y lo que llegamos a conseguir a través de la música, de hecho, en Canción hemos conseguido hacerla crecer convenciendo a la gente, haciéndole canciones. De hecho, Dani es una víctima de este proceso porque pues, Aldo y yo nos conocimos en Tech Hub, en una comunidad de emprendedores tecnológicos, y Aldo tenía una idea brutal de un karaoke musical que básicamente era una aplicación donde te ponían una banda... Era una mierda de idea esa. Era genial, yo me lo pasaba súper bien. Lo que pasa es que Aldo pensaba, bueno, ya tengo la app desarrollada, suena una musiquita de fondo y yo tengo que improvisar terminando cada estrofa en una palabra que me dice la aplicación, y era súper divertido, pero decía, bueno, pues yo ya está, ya me hago millonario, ¿no? Y claro, ahí había un proceso mucho más largo y una inquietud pues que pesaba más, que era este otro proyecto. Y para poder orientar y dar forma a hacer el modelo de negocio y demás, pues lo clave fue ir conectando con personas que creyeran en el proyecto, que creyeran en Aldo y que estuvieran dispuestos a jugar y a arriesgarse y a soñar con nosotros. Canciona es una empresa con un alma que es Aldo, ¿vale? Aldo Narejos, que vendrá por aquí, lo entrevistaremos. Y él tiene una forma de hacer las cosas peculiar de narices, ¿vale? Peculiar de narices es... o sea, él es un generador de comunidad nato. Es el líder de nuestra secta. Me voy al Panaria de enfrente a por un café, hablo con la dependienta, como que trabajas en Panaria, vente conmigo a hacer canciones y acaba siendo mi novia y acabo viviendo con ella y mi equipo acaba viviendo con él y... O sea, esto es como que se viene arriba y mezcla la vida personal con su pasión y con la empresa, lo cual tiene ventajas e inconvenientes. Al final, Aldo, más allá de ser un genio musicalmente y una persona, para mí, con una visión muy potente, es una persona capaz de arriesgar y cuando tiene clara una idea, aunque pueda cambiar pues, varias veces al día, pero cuando no tiene clara esa idea, va a muerte. Y entonces, ¿qué pensó? Yo quiero estar en un espacio que atraiga a personas que puedan ser interesantes y para eso necesito un muy buen espacio. Alquiló un chaletazo increíble en Benalmádena, Málaga, y dijo, pero espérate, porque qué mejor opción que más allá de atraer talento, voy a traer a mi equipo. Vamos a vivir juntos esta experiencia, tenemos un reto común que es levantar esto y conseguir que Canciona llegue al mayor número de personas posibles, hacerlo juntos y en ese camino pues se fue montando un co-living con un equipo, con unos objetivos comunes, con unos valores, inquietudes comunes al que se fueron uniendo pues muchos satélites, ¿no?
Y ahora parece una secta, porque vas allí y solo hablan de canciones, o sea, que está guay, ¿no? Pero... De hecho, hemos hecho coñas porque los novios de algunas de las compis que trabajaban allí decían, tía, tú trabajas en una secta, ¿no? Y entonces, cuando vinieron un día los novios, pues entre el equipo de canciones dijeron, vamos a recibirles así en plan, los vestidos de blanco, unos meditando de cara al mar. Y cuando llegó Aldo, le recibió un abrazo, hermano. Yo estaba acojonado hasta que ya todo el mundo se empezó a descojonar. Y bueno, pues se vio que obviamente era una broma, pero es verdad que lo que ha conseguido Canciona, o lo que ha conseguido Aldo junto con el equipo, de generar una conexión y son unos vínculos tan fuertes que al final, sí, hablamos todo el rato de Canciona, pero cuando alguien tiene cualquier tema personal, todo el equipo se vuelca de una manera que yo no lo he visto igual en la vida. Y conseguir eso en una empresa es súper complicado. Y yo creo que el trabajar con esa visión, con ese propósito, el decir, tíos, todos juntos, a por esta, y sobre todo el dar antes de recibir, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que Aldo ha hecho continuamente desde que ha llegado a este mundo, o por lo menos al mío, desde que lo conozco, ha sido una de las claves para que esto crezca y joder, estemos todos pues, sintiéndonos parte de una secta, porque estamos muy unidos. A ver, por aclarar, no hay movidas raras. O sea, te puedes ir cuando quieras. Movidas raras. Bueno, hay movidas raras, pero... Yo prefiero no saberlo. Yo solo estuve ahí 3 días. No tengo nada que ver con ese tema. Vale. Como anécdota, ¿vale? Este domingo, en un cumpleaños de un amigo, hablando de... No sé cómo están hablando, de temas de convivencia. Dice, no, porque sigo un youtuber que vive con una gente en una especie de co-living en una mansión en Málaga. Y yo, coño, Rodri. Sí. Rodri, además, es que... O sea, que me refiero que la gente conoce... le llaman mansiona, ¿no? Como la coña de Canciona. Pero por tratar de abstraer esto un poco, para mí es el ejemplo de cómo actualmente buscamos pertenencia a una tribu porque ya no existe por defecto. Es que tenemos tantas opciones y posiblemente hay tantos cambios en la sociedad que al final... O incluso nosotros, ¿no? Hoy estoy trabajando aquí en Madrid, pero mañana me voy a Barcelona, pero pasado mañana me voy a Londres y al final vas pasando como por varias etapas en las que yo necesito sentirme parte de algo. Uh-huh. Y cuando me siento parte de algo y hay un objetivo y tengo un equipo con el que ir hacia allá y ayudarnos en ese camino, pues yo creo que a mí es lo que me mantiene viva. O sea, viva, feliz y con muchas ganas de vivir y muchas ganas de avanzar, ¿no? Y de seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Y eso yo creo que Aldo y el equipo lo han hecho genial. Rodri, que comentaba Dani, es un fan on the ride, tiene un canal de actualidad cripto y él estaba en una especulación pura, todo mamoneo de eso, no lo apoyamos. Simplemente informa y comparte. O sea, Rodri guay, pero mundo cripto, no. Esto no lo apoyamos. Una pregunta, Dani. O sea, comentaste, este es el vídeo en el que se nos va la olla, ¿no? Sí. Claro. Acabas de decir que la gente, pues al final de las comunidades está emergiendo. Que la gente busca pertenecer a algo, porque ya no lo tenemos por defecto. Antes lo teníamos por defecto. Creo que sí, es decir, creo que hay un cambio de... O sea, vida de barrio... Vamos a retrotraernos, ¿vale? Y sin idealizar vivir en un pueblo, ¿no? Pero vida de barrio, vida de pueblo, relaciones con tus vecinos, y yendo saltándonos unos cuantos miles de años, al final la organización humana es el concepto de tribu, ¿no? Que a mí me gusta más que comunidad, porque al final comunidad, pues eso, puede ser la comunidad de vecinos o puede ser una comunidad de interés, pero al final, ¿cuál es tu tribu, no? Y definiendo lo que es Entropic, a veces lo pensamos, ¿no? Entropic es la tribu. Pues es un podcast, tiene una parte de inversión. Entonces, ¿quiénes son Entropic? Pues la tribu, los que somos, los que estamos, ¿no? Y no tiene por qué corresponderse con la actividad o con... Pero este concepto de nuevo tipo de tribus
es justo el tema que creo que es interesante. Y lo hemos perdido, es decir, la hiperconectividad nos hace alejarnos de nuestros vecinos, ¿no? Es decir, tenemos una aplicación para hacer X, pero realmente esto igual sustituye a un proceso que antes hacíamos con alguien más cercano. Y esto no es... Al vecino para pedir sal. por ejemplo, lo pides en Uber, ¿no? Claro. O tienes un script en una aplicación que te indica cuando la sal ya no está disponible, entonces se autopide con un botón. ¿No? Entonces, este tipo de cosas, y esto hemos hablado en un capítulo pasado o futuro, dependiendo de cuándo se publique, de cómo sustituimos tareas en las que utilizamos parte de nuestro cerebro que son más lentas, pero está bien, como hacer cola en la pescadería, ¿no? O hablar con el vecino, o hacer, ¿no? Por una aplicación que sí utiliza una parte de tu cerebro que en el fondo no es más eficiente desde el punto de vista de optimización de tiempo y coste, pero no es más eficiente si lo ves de forma global en cómo estamos preparados los humanos, ¿no? Entonces yo creo que ante este rebote de individualismo, y ojo, sin idealizar, ¿vale? O sea, nada de volver a las cavernas o nada de... pero sí que es cierto que, oye, que ya que podemos dibujar el mundo que queramos, nuestra idea no creo que sea, no, voy a vivir en una ciudad masificada en la que hago muchísimas cosas pero siento cierto vacío, ¿no? Y aún así, en una ciudad pequeña, en un pueblo, puedes sentir ese mismo vacío. Entonces, ¿cómo potenciar estructuras que te hagan pertenecer? Y aquí os voy a dar mi visión en dos... En una parte más idealista, en una parte más hater, ¿no? Con un caso como el de co-living o muchos otros casos que yo he conocido desde cosas como la mansión startup, que suena un poco así más pretencioso. Quizás lo de Aldo también, hasta que conoces a Aldo y ves que no, que es otro rollo. Pero digamos, hay una búsqueda de esa pertenencia. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que esa búsqueda de esa pertenencia y de ese idealismo de convivencia a veces atrae a cierto sesgo de fiesta Erasmus. O lo acabo de dejar con mi pareja, entonces qué guay que quiero estar con gente, ¿no? Entonces yo no sé si es sostenible esto. No sé si es una fase del proceso. A mí me parece que lo interesante es generar estructuras que permanezcan en el tiempo e independientemente de tu ciclo vital. Y es uno de los conceptos de diversidad que queremos traer a este humilde podcast, humilde pero pretencioso a la vez y magnífico, de diversidad no solo de género, sino de edad, de perfil, ¿no? Porque tendemos como a meternos especialmente en el mundo de emprendimiento, ¿no? No, tío, entre 25 y 50, cofundadores, hombres blancos heteros haciendo X, qué pereza, ¿no? Y qué pereza porque no estamos preparados para esto, no estamos preparados para vivir en una tribu en la que todos somos iguales. Y qué interesante es tener diversidad de perfiles. Y creo que esto, obviamente tengo mi sesgo, pero más gente se está dando cuenta. Y esa es la búsqueda de decir, oye, si estoy en una empresa, busco pertenecer a una tribu, o me voy a un co-living, o me voy a un sitio donde haya un valor más que simplemente metros cuadrados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y ya aquí termino mi pitch y un día podemos invitar a... No va a ser una pregunta esto. No va a ser una pregunta. Cuando tú ves el concepto co-living, ¿vale? Y esto lo he hablado con gente que se dedica a eso, en plan, oye, ¿pero esto es co-living de verdad? No, esto es la excusa para cobrar a tíos solteros un pricing superior Total, o sea, es como Muffin y Magdalena, te cobran más simplemente por el concepto, ¿no? Pero que hay detrás, bueno... No te quiero interrumpir. No, había terminado. Era solo soltar Pues justo entro en el momento adecuado porque es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, voy a contar un poco la estructura que se generó de una forma muy orgánica y muy espontánea y que a mí me apasionó al llegar a Mansiona, que era... Nos levantábamos por la mañana, hacíamos 20 minutos de ejercicio, nos tirábamos a la piscina, nos poníamos a teletrabajar, cada uno en su movida. Adorábamos a Aldo 15 minutos. Parábamos para el café y compartíamos inquietudes y temas en los que pues, las típicas conversaciones también de pasillo que puedas tener en la empresa, ¿no? Que son súper fundamentales. Nos volvíamos a teletrabajar. Llegaba el horario de la cocina, alguien gritaba ¡a comer!
así como rollo secta, o sea, por eso de ahí la coña. Y Suene, que es nuestra mamá brasileña que lleva la casa estupendamente y cocina que te mueres, pues nos tenía preparada una comida en la que al final de la comida pues siempre aplaudíamos también, y secta también. Pero es que realmente es delicioso, Suene, te queremos. Y después seguíamos teletrabajando hasta que al terminar una vez por semana había una formación que cada uno aportaba de forma voluntaria sobre un tema que pudiera conocer, pues composición rápida de canciones o sesión de design thinking para crear un nuevo modelo de negocio en la parte B2B, no, en la parte de empresa. O, bueno, lo que cada uno quisiera aportar, ¿no? Y de forma voluntaria al final, pues todos participábamos. Y luego, otra vez por semana, estaba el Club del Millonario, que básicamente es una forma ambiciosa también. Cuando iba Dani. Esos 3 días en los que estaba... Hablar de pájaros. Pues esta semana, todos los días, me he estudiado la enciclopedia de pájaros. O sea, suena ambicioso, pero realmente al final era ir a la esencia de qué es lo que a ti te hace sentir bien, con qué estás aportando valor y qué forma tienes de monetizar esto para llegar a más gente, ¿no? Para que ese valor llegue a más gente. Y entre nosotros pues nos íbamos intentando apoyar y ayudar para más allá de nuestro día a día en Canciona Singular, Fan on the Ride o donde quisiéramos invertir nuestro tiempo en la empresa, poder tener esos espacios para ir desarrollando también otras cosas que sentimos que queremos desarrollar y que pensamos que puede aportar un valor. Y yo me quedé enamorada de ese concepto y viniendo de una ciudad tras COVID en Madrid, tan individualista como la que estaba mencionando Dani, que yo ya cuando estuvimos en los inicios de Canciona ya tenía esta idea rondando en la cabeza también de, joder, cada vez somos más, tenemos más amigos, tenemos a más conocidos, pero ¿en qué profundidad? Y sentir que eso cogía de una forma tan espontánea en Mansiona, pues me hizo querer buscar, crear y generar este tipo de comunidades, pues quizá más a lo grande, en Madrid, o profesionalizarlo, ¿no? Porque al final es verdad que, como decíamos antes, no sé si en este o en el anterior capítulo, o en el siguiente. La magia de la televisión. Claro. Se necesita de un rol que no sea voluntario para poderlo mantener en el tiempo. Este es mi loro favorito, perdón, que no. Es brutal. Bueno, pero yo creo que tocando un tema que hablabas tú de Dani, de el ciclo de vida de una comunidad, ¿no? Y que debería extenderse. ¿Por qué debería extenderse? O sea, no creo que eso aplique a todo. A lo mejor Mansiona es para una etapa de tu vida. Y en ciertas etapas de tu vida encuentras la comunidad que perteneces y después no pasa nada. Sí, yo creo que al final lo bonito podría ser si se profesionaliza esto como un co-living, pero con alma real y con un interés de generar conexiones reales. Al final va a haber gente que va a ir rotando y yo creo que no es un problema. Al final cada persona tiene sus ciclos vitales y unas necesidades concretas en momentos diferentes de su vida. Es un concepto distinto, es decir, una cosa es como negocio estructura y otra cosa es como tribu. Como negocio estructura, pues te da igual que haya rotación. Claro, esa tribu... Pero como tribu a nivel personal o nivel humano, claro, no, tú en principio, o sea, puedes cambiar de tribu, pero la idea no es que estés cambiando de tribu sistemáticamente, ¿no? Que yo creo que es lo que nos ocurre. O sea, que nos ocurre cuando vives en una gran ciudad, pero en el fondo creo que es algo que se extrapola a cualquiera que se mueva de su ciudad, ¿no? Lo que ocurre no es que no tengas una tribu, lo que ocurre es que vas teniendo muchas tribus y dices, no sé a quién llamar. Pero no necesariamente tienes que estar viviendo esa experiencia, vamos a llamarla co-living, para formar parte de esa tribu. Es decir, yo vivo en Madrid, siento que pertenezco a distintas tribus y una de ellas pues es Canciona o Mansiona o las personas que forman parte de esta experiencia y no estoy en el día a día con ellos, pero me siento muy vinculada. Y al final, ¿cómo mantener eso en el tiempo? Pues es que
lo decía Gon, toma decisiones rápido, pero cambia de valores lento. Y cuando los valores son compartidos y realmente sientes que hay un vínculo sincero, ¿no? Es difícil perder la tribu así de repente, aunque tomes diferentes caminos. ¿Cómo sería tu tribu ideal o tu co-living ideal? O sea, ¿lo ves como un modelo, esto ya como pregunta personal de curiosidad, ¿no? ¿Lo ves como un modelo viable para vivir? O sea, siempre y cuando... Yo vivo en una casa dentro de un edificio en Madrid y es viable. Entonces, pagaría más por que hubiera espacios compartidos y personas con intereses similares y alguien encargado de poder generar encuentros y aportar valor. Sí, claro. ¿Lo veo sostenible? Sí. O sea, es verdad que es importante pues tener tu espacio y si quieres tener una familia y demás, pues poderlo... son como unos pasos más allá de un edificio con piscina, con espacios comunes donde se juntan para hacer cumpleaños, ¿no? Una urbanización, ¿no? O sea, claro. Con un community manager. Es una urbanización con un community manager. Y quizá que... Claro, no. Claro. Es una extensión de... Son como mini co-livings dentro de un mismo paraguas, ¿no? Y ahí... ¿Cómo haces ese...? Es decir, estamos hablando de lo importante que es tener unos valores similares, ¿no? O inquietudes que poder compartir y que puedan aportarse unas a otras como concepto de comunidad o tribu, ¿no? Pero estábamos hablando también de lo importante que es la diversidad dentro de esas comunidades. Entonces, para mí el reto, y es un reto apasionante el que me quiero enfrentar, y si alguien quiere unirse a este reto, pues hago un llamamiento ya a través de este... La promoción, Laura. La promoción. Veniu-se. No, en serio, me parece un reto muy bonito intentar escribir ese manifiesto o esas reglas de funcionamiento a la hora de pues compartirlo con la gente adecuada, ¿no? ¿Qué es la gente adecuada? Para mí la clave está en el filtro de perfiles, ¿no? Y fíjate, yo no voy tanto a... Esto es una opinión, a compartir valores. O sea, creo que en una tribu puede haber valores distintos. Creo que incluso es positivo. Otra cosa es cómo hacer un mecanismo de pegamento resiliente, un compromiso por parte de todos y cierto nivel de compatibilidad, ¿no? O sea, a veces ocurre, y esto es bueno, por motivos de la vida tengo cierta experiencia en comunidades, pero creo que esto ya antes de Menéame yo lo veía, que es que un grupo se suele igualar por abajo, ¿no? Y ahí, o sea, en cualquier elemento, ya sea un evento, ya sea cualquier tipo de comunidad que está totalmente abierta, a veces surge la magia, pero lo que suele ocurrir es que si yo voy a una comunidad y resulta que hay dos personas que son los hiperpesados, ¿vale? Que no dejan hablar, que tienen sus intereses, que si eso se repite, ¿quién es más probable que no vuelva a esa comunidad? Bueno, si las reglas están bien establecidas, pues también hay un filtro natural dentro de la comunidad, ¿no? Yo no confío en los filtros naturales. Y esto en otra casa que hicimos una convivencia de unos días, que la verdad fue muy interesante, pues lo típico de qué guay cómo llevar esto. Y yo lo que le decía a quien lo había organizado es, lo que os recomiendo es que seáis hipertiranos y vosotros decidáis quién entra y quién no, porque no se filtra de forma natural. De forma natural ocurre lo contrario, que quien tenga una ansiedad especial por hacer negocio, ligar, conseguir atención, ese va a ser el que repita y esté más encima. Y al que le genere rechazo eso, va a ser el primero en irse. Esto es para mí lo que ocurre de forma natural. Pero yo creo que es un tema, y volvemos a lo que decía Laura al principio, de que en general todas las comunidades, una vez que tienen un poco de tracción, necesitan a alguien full time o una organización detrás. Porque eso al final
entiendo lo que dices en algo puramente orgánico, pero si hay una organización detrás, no digo un negocio necesariamente, al final sí que puedes tú controlar hasta cierto punto los comportamientos y qué premias y qué no premias. O sea, una cosa que he visto mucho y yo esto lo llamo el sistema autoinmune de la comunidad. O sea, al final, y es un tema de signaling. Cuanto más sentimiento de pertenencia tenga la gente a la comunidad, más incentivados van a estar a ejercer de protectores de la comunidad y a enseñarte directamente a ti, en plan, oye, aquí hay una persona que creo que su comportamiento no es adecuado o no se amolda al código de conducta o no, y tú ya optas por fuera o no. No estoy de acuerdo. Y me voy a ir a los hater. ¿Por qué hay comunidades de mujeres emprendedoras o mujeres desarrolladoras? ¿Y por qué son necesarias? Porque si lo mezclas, acaba siendo, o sea, una comunidad de desarrolladores acaba siendo una olla de testosterona. Sí, por ejemplo. Entonces necesitas, o sea, no funciona de forma natural. Aunque tú lo pongas, José y yo somos coorganizadores del Nos Day, un evento que podemos intentar hacer de forma súper guay, que haya paridad en ponentes, que haya de todo, pero no va a ocurrir que por muchas dinámicas que pongamos no haya gente en la que se siente incómoda porque lo que se prioriza es otra. El que molesta no se siente incómodo. Esto es una realidad. Y es una realidad aplicable a género, a estatus, a lo que quieras. O sea, yo aquí es que soy muy hater porque lo he vivido desde la adolescencia, decir, oye, ¿cómo generas un grupo de amigos? O sea, yo era el malo de la peli en nuestros canales de IRC, en nuestro grupo. Ni siquiera era el líder, era el malo de la peli, el que le decía a la mano derecha, el que decía, no, este no entra aquí. Este no entra aquí porque a ti te da igual, pero este está generando mal rollo con otros. ¿No? Y esto lo he visto y ocurre siempre. ¿Qué pasa? Pero claro, para detectar ese comportamiento, pues lo tienes que hacer quiero decir, ¿cómo haces una entrevista a esta persona? O sea, si os pudiese dar la lista, luego os la doy en privado, de todos los sitios de los que me he ido por sentirme yo incómodo o por ver que alguien se siente incómodo o por dinámicas tóxicas, o sea, al final es hay ciertas dinámicas por defecto que ocurren. Claro, pero ahí es lo que decía José, ¿no? Si tú tienes esas bases bien establecidas, si hay una organización detrás que está pendiente de cuidar esos aspectos, pues lo notificará o se tomarán decisiones que permitan revivir ese buen estado de la comunidad, ¿no? Claro. No, yo es que no soy muy, o sea, soy muy crítico, pero ¿cómo lo harías? O sea, para mí lo único que funciona es un filtrado, llamámoslo editorial. Es decir, quién entra, quién no, siendo muy una selección. Sí, selección. Quién entra, quién no. Y luego las propias dinámicas, ¿no? Y, no sé. Que en el fondo, sí. O sea, es muy duro, pero yo siempre digo que la democracia es maravillosa como sistema político para elegir gobernantes, pero para nada más. Luego es mejor una especie de dictadura informada. A ver, yo creo que depende de muchos factores. Uno de ellos es de qué tamaño de comunidad estamos hablando. Sí, y claro. O sea, de qué tamaño, qué objetivo tienes con tu comunidad. Quiero decir que al final hay muchas formas de... Volviendo al tema que tocábamos en el vídeo pasado futuro, el Startup Weekend. O sea, tenemos 20.000 personas, voluntarios, activos. Cuando llegas a ese nivel de volumen, al final lo que te basas es un framework muy claro de este es el código de conducta, cierto nivel de filtro, porque sí que filtramos a la gente, estar cómodo estando incómodo, que eso al final es algo que dentro de una empresa, ya cuando hablamos de comunidades dentro de empresas, una gran labor, o parte de lo que digo en mi tiempo, es a educar hacia arriba. O sea, al equipo ejecutivo de, vale, pues eso, esto. Al final nadie es dueño de una comunidad, aunque sea alrededor de un producto o de una empresa. La empresa no es dueña de esa comunidad. Entonces hay que sentirse cómodo estando incómodo, tener un código de conducta muy claro y lo que sí que hay que ser, y ahí sí que estoy contigo, ser muy tajante cuando algo se desvía de eso. Porque si no es tajante, es muy visible, todo el mundo lo ve y ahí es un castillo de naipes, casi. Ahí me encantaría empezar a rajar de gente concreta de fondos de inversión. Hay
Hay una teoría de un tipo que tiene una charla TED que me parece interesante, que habla como de 4 niveles de conciencia de comunidades, ¿no? Y no me acuerdo exactamente, pero era algo así como el nivel más bajo de conciencia es yo soy mal y los demás son mal. Luego no, yo soy bien pero los demás son mal. Luego algo así como nosotros en la comunidad somos bien pero los que está fuera son una amenaza. Y digamos el nivel de conciencia, llamémoslo conciencia u optimismo, es todo está bien, todo el mundo actúa bien, actuemos no desde el miedo, no desde el rechazo, no desde la carencia, no desde la necesidad, y generemos algo bonito. Obviamente en ese nivel son las que funcionan, ¿no? Pero esto no, o sea, el nivel teórico lo entiendo, pero esto no es lo que se da por defecto, ¿no? Por eso hace falta ese filtrado. O sea, no digo que no ocurra, que no pueda surgir de forma mágica, lo que digo es que estamos aprendiendo. Sí. Esta frase no es mía, pero la voy a robar. La humanidad está en su adolescencia, ¿no? Entonces estamos en ese punto de ir avanzando, ir entendiendo esas dinámicas. Y mientras tanto hay que poner parches, ¿no? Igual que un adolescente no puedes decir, haz lo que quieras, no te preocupes. Hay que poner ciertos límites y cierta jerarquía, ¿no? Esa es mi visión. ¿A qué aspiramos? ¿Y a qué aspira Entropic? A aumentar esa conciencia en la forma de hacer las cosas, ¿no? Qué bien te ha quedado, Dani. Y pues precioso. Y por eso ponen los pájaros y hablamos. Claro. Esto es como la resistencia. José se tiene que ir a coger un ave. Tengo un ave. Que le estaba escribiendo a Dani en las notas, en plan... creo que tengo que irme. Pero dime, porque no estoy 100% seguro de que tenga que irme. Dime, estaría bien. 8:35. Estaría bien. Va bien. Pero estamos un poco aquí justo en algún lugar de Madrid. Estamos creo que es Madrid esto, ¿es Madrid? La profundidad, sí, Madrid, pero somos totalmente abiertos a... Estamos en vuestros corazones. Estamos en vuestros corazones. Laura, despide esto que nos ha quedado precioso. Pues muchas gracias por generar conversaciones en torno a estos temas y en torno a... Vamos a quitarnos... pues armaduras y fachadas, y vamos a hablar realmente de cosas que nos importan y nos interesan. Así que gracias por permitirme formar parte de esta conversación. Y a no prepararlo demasiado. No preparar absolutamente nada. Y ¿Volverías a este podcast? Feliz. ¿Volverás? Si queréis. No queremos. Lo suponía. ¿A quién nos recomendarías no invitar? Coño. Esta es una pregunta con la que estamos jugando. No, pero lo que sí, ¿nos recomiendas alguna lectura, algún libro, algo sobre comunidades, alguna referencia, alguna persona? Pues como me he preparado este tema tantísimo, no, realmente he hablado puramente desde la experiencia y me gustaría, esto es aquí mi próximo objetivo, ya lo digo en directo, entonces me tengo que comprometer con él. Realmente profundizar en este tema es algo que me interesa mucho y me da mucha pereza hacerlo sin un equipo o sin una tribu. Así que si a algunos de vosotros le interesa también profundizar en la idea de generar una comunidad con unos intereses posiblemente de crear nuevos proyectos y demás, pues hay un email al que puedan escribir el podcast. Pues fax. Vale, Laura Ruiz Jiménez en LinkedIn, no sé. Te enlazamos. Si tenéis interés nos encontraréis, ¿vale? Ya está. Hay que poner una barrera de entrada. En todas partes. Estamos en todas partes. Somos Entropic. Viva los pájaros. En todas partes, siempre que sea dentro de la M30. Que no. Si yo cojo un ave orense ahora. Nadie es de Madrid aquí. Más fuera de la M30 no puedo estar. Sí. Pues... que vean los pájaros. Gracias, José. ¿Tenéis vosotros algún link que recomendarme? Sí, yo me lo he anotado, pero no me lo sé de memoria, la charla de la que hablaba. La de TED, ¿no? Del nivel de conciencia de las comunidades. Se me lo he apuntado. No tengo claro que esté muy de acuerdo con eso, pero como modelo me parece interesante, ¿vale? Okay. Como paja mental a soltar. Gracias, José, por venir a tu podcast. Gracias, Laura, por ser una invitada maravillosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo o en el anterior. Depende cómo nos vemos en el anterior vídeo. Me gusta. Ante todo, transparencia. Que ya está, que os vayáis. Que se acabó el vídeo, que busquéis otra cosa, lo que os recomiendo YouTube, que nos dejéis en paz. ¡Adiós!